Ahora es de la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es muy importante conocer cómo es la estructura para cuando tú... Esto es para las personas que están comenzando a estudiar o trabajar en lo que son un despacho o que está estudiando alguna carrera de contabilidad. Es bien importante conocer la estructura de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque conociendo bueno, para empezar, las leyes no son para aprendérselas de memoria, sino para saber, o sea, los prontuarios o las leyes fiscales. Es muy importante saber dónde encontrarte la ley que necesitas. Que si con el tiempo te las vas aprendiendo, pues ya es por la experiencia que tienes. Pero al inicio es importante conocer la estructura porque conociendo la estructura es más fácil encontrar el artículo que buscas o el título que busques. Ahorita vamos a hablar nada más lo que son cómo se divide la estructura de la ley del impuesto sobre la renta de, de personas morales y personas físicas, pero cómo está acomodada, cómo va el orden, cómo te la vas a encontrar, si la buscas en la Cámara de Diputados o si tienes tu Fisco Agenda o Agenda Fiscal. Cada una tiene su nombre, depende de la editorial. Y sí es muy importante conocerla porque ya cuando conoces los títulos, capítulos, secciones, más o menos ya sabes dónde buscar lo que necesitas. Ya ubicando la estructura de la ley, es más fácil para ti encontrarte lo que necesitas. Cuando todavía no te aprendes de memoria la ley, que con el tiempo más o menos vas aprendiéndotela de memoria, aunque a lo mejor nunca, porque hay veces que apenas estás aprendiendo una parte a conocerla cuando ya derogaron los artículos, derogaron el título, la sección, o sea, derogan ciertas cosas. Derogar es eliminar o quitar, en este caso. Si se deroga un artículo, quiere decir que ya el artículo ya no procede, ya el artículo se pierde. Por ejemplo, que derogaron el artículo 4, entonces se pierde de lo que se trata el artículo. Entonces pues así es como la manera de conocer, darte cuenta qué es lo que hay y lo que no hay y cómo buscar. Más que nada la estructura de la ley es cómo buscar lo que tú buscas, lo que necesitas, perdón. Primero en la estructura de la ley vemos que primero es el título 1 que dice disposiciones generales. Aquí están disposiciones generales para todas estas disposiciones generales. El título 1 son disposiciones generales o conceptos que necesita saber uno para tanto la persona física como la moral. O se llama disposiciones generales y vienen ciertos conceptos y hay partes que hasta práctica de cómo solucionar un problema de inflación o de cualquier otra cosa. A veces actualizaciones de pérdidas o de pérdidas y ganancias de de algo que vendes o compras. Luego viene ya el título 2 que es de personas morales. Habla de todas las personas morales. Las personas morales, en este caso, está hablando de las que lucran y no lucran, y hay otro y te dice cómo llevar, pues paso a paso, te va diciendo cómo hacer tu pago provisional, cómo hacer tu declaración anual, qué cosas son deducibles, qué cosas no son deducibles dentro de tu negocio, de acuerdo a la persona moral que seas. Aquí en el título 3 nos la divide y nos dice personas morales con fines no lucrativos, va directamente a lo no lucrativo. Aquí entran, por ejemplo, las asociaciones civiles, las sociedades civiles, asociaciones civiles, algunas cooperativas y algunas otras empresas que vamos a ir viendo, artesanos, no sé, vamos a ir viendo conforme vamos a ir viendo
cuáles son. Y posiblemente también vamos a ver práctica. Ahora estoy preparando esto, ir poco a poco para ir a la práctica. Sobre todo esto de el título 1 de disposiciones generales es bien importantísimo para ir conociendo lo que son conceptos que se utilizan en la ley. A lo mejor tal vez ahí empecemos. Tal vez me brincaré a lo más sencillo, porque para empezar me gustaría empezar con personas físicas, pero las disposiciones generales sí me interesa saber, porque el muchacho que está estudiando o está comenzando, hay ciertos conceptos que no conocemos, y ahí viene que es entero, provisional, todas esas cosas. Lo que no, lo que veamos que no conozcamos, pues yo se los voy a decir. Aquí yo les voy a explicar qué quiere decir. Eso me interesa mucho, y yo creo que de aquí me pasaría a personas físicas y luego ya seguíamos con personas morales. Las estructuras están divididas en dos: personas físicas y morales, pero me gustaría primero empezar con personas físicas, aunque me interesa primero el título 1. Y enseguida pues ya vemos personas morales, cómo se tratan las personas morales, qué es deducible, qué no es deducible. También hay partes generales para personas físicas, cómo es una persona moral, ya explica todo: quiénes entran, quiénes no entran, qué es deducible, qué no es deducible, cómo se hace un pago provisional, cómo se hace una declaración anual de personas morales, cómo se lleva, qué es, que explica las deducciones, inversiones, todo lo que lleva una persona moral. Y hay partes que son de personas físicas también, depende el título de la persona física. Y luego está el título 3, que es de las personas morales con fines no lucrativos. Pues aquí vemos, como les dije, asociaciones civiles, sociedades civiles, cooperativas y algún otro que sean no lucrativos. En el título 4 ya habla de las personas físicas, y ya nos explica cada tipo de persona física. Por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, los asalariados. Bueno, primero son los asalariados, que está exento, que no está exento, cómo se pagan los salarios, que se puede pagar en efectivo, que se puede pagar con cheque, y ahí nos va explicando todo. También nos explica todo lo que lleva la nómina, lo que puede llevar, qué puedes poner, qué no puedes poner en la nómina. El título 5 es de los residentes el título 4 es de las personas físicas. Ahí vemos actividades empresariales, el reciclo, y vemos arrendamiento, vemos todo lo que son personas físicas, honorarios, y cuáles son sus ingresos, cuáles son sus deducciones, todas. Vamos a ver ahí. Y luego pasamos a lo que es el título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada, dice, en territorio nacional. Entonces, título 5 de los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional. Bueno, aquí habla de las personas que son extranjeras, que sus ingresos provienen de su fuente de riqueza, o sus ganancias vienen de aquí de México. Hay empresas, estas son empresas transnacionales que nosotros ya conocemos. Pues hay algunas por ahí que vamos a ver más adelante. Y pues son las más conocidas, conocemos muchas por ahí de las que hay en México. Está el título 6, es de las entidades extranjeras controladas sujetas a régimen fiscales preferentes de las empresas multinacionales y de las operaciones celebradas entre partes relacionadas. Pues sí, habla de las empresas extranjeras. De las empresas extranjeras controladas. No sé si conocen lo que es una empresa controlada y controladoras. Hay empresas que se llaman controladas y controladoras. Es cuando una empresa, por ejemplo, la empresa A controla la 1, 2 y 3. Una empresa hace la declaración de las otras 3. Y eso lo hacen, bueno, son empresas
multinacionales que manejan otras. Por ejemplo, por ahí puede ser un ejemplo es FEMSA, pero bueno, hay varios. Entonces, hay controladas y controladores. Entonces, las controladas entonces la empresa controladora tiene sus empresas controladas y la empresa controladora es la que hace la declaración de las otras, de las controladas. De ahí se saca, si una pierde, una gana y otra gana, entonces saca la ganancia de las empresas que tienen, y de ahí se paga el impuesto. Ahí puede perder una y se le agrega, puede ganar otra y otra puede ganar, y así saca la ganancia de las tres y una las paga, que es la controladora. En el título séptimo de los estímulos fiscales también se me hace muy interesante ver el título séptimo de los estímulos fiscales, cuáles son, porque si no hay. Sería bueno verlos a detalle. Esto sí me gustaría verlos a detalle, pero de los más pronto posibles. Me gustaría ver eso. Y en la otra, artículos transitorios. Por los artículos transitorios son los artículos que promueve el gobierno o el ejecutivo. Los promueve para ver si es conveniente tenerlos. Los deja en la parte, los deja transitorios, porque transitorio quiere decir que están en tránsito. O sea, haz de cuenta, ponen un artículo y ese artículo nada más dura del año en curso. Si el gobierno ve que para él que es conveniente tenerlo para el siguiente año, ya lo mete, ese artículo ya lo quita de transitorio y lo pasa a ser un artículo ya formal, y ya lo incrementa a la ley. Por lo pronto los transitorios van por el tiempo transcurso del ejercicio. Un artículo transitorio ya no te lo puedes encontrar posiblemente para el otro año, ya los transitorios serían otros. Pero si al gobierno le conviene, o al SAT le conviene, o en este caso pues al ejecutivo, pues ya lo ingresan en algún artículo y en algún título. Bueno, ya lo ingresarían si les es conveniente. Y esos son los artículos transitorios, los que están por mientras, se diría. Me conviene o no me conviene, eso es para ellos. Nosotros siempre somos los perdedores, casi siempre. En este caso, para ellos pues es lo que más les convenga. Bien, y con eso vemos la estructura. Esta es nada más la estructura en general. Y luego después se van a ver los capítulos y luego las secciones. Dentro de los capítulos entran secciones, las secciones, los párrafos, las fracciones, y así se va a hacer. Aquí nada más vamos a ir como primer paso número 1, la estructura de la ley, y eso es lo que vamos a ver hoy nada más. Y vamos a ir por partecitas y nos vamos a ir así por temas. Estas son personas que están comenzando o en la escuela, o contadores nuevos que no tienen la oportunidad de practicar o de conocer quien les diga, les recomienda cómo hacer su estudio o aprender, porque hay personas que no tienen la oportunidad de practicar. Y vamos a ver qué es cada concepto que creamos que es desconocido. Bueno, con eso terminamos este capítulo.